Hola, ya teniendo un poco más claro el tema de los meshes, entonces podemos comenzar a hablar sobre la teoría de los shaders. Los shaders son programas que van a describir ciertas características que van a tener los vértices y los píxeles. En una forma más fácil de decirlo, lo que podemos hacer es decirle a la computadora cómo es que queremos que se renderice un objeto en pantalla. Son cosas muy importantes para los juegos, ya que sin un shader en general no se podría desplegar nada en la pantalla. Algo que se puede hacer con shaders, por ejemplo, es comenzar a crear efectos especiales como distorsiones, crear portales, efectos del agua. Con el zacate podemos cambiar el zacate para que, por ejemplo, se vea influenciado por el viento o cuando un personaje va pasando sobre el zacate. De la misma forma podemos hacer lo mismo con el agua, efectos como fuego, etc. Entonces, para poder comprender esto existe una rutina que va a pasar con los shaders, que va en tres fases. La rutina de los shaders se ve de la siguiente forma. Van a existir tres fases. La primera fase se llama Mesh Info, la segunda la vamos a conocer como el Vertex Shader y la última como el Pixel Shader. Cada una de las fases está encargada de distintas cosas. La primera fase, llamada Mesh Info, es la fase en la que vamos a obtener la información de la computadora y vamos a pasársela al Vertex Shader. El tipo de información que vamos a leer típicamente serán los vértices, los UVs y cualquier otra información que sea importante. Una vez que eso suceda, entonces entra en acción el Vertex Shader. El Vertex Shader va a ocurrir una vez por cada vértice y lo que va a hacer es posicionar el objeto en la pantalla. También va a preparar datos que son de suma importancia para ser utilizados por el Pixel Shader. El Pixel Shader, que es la última fase, entonces lo que hace es correr una vez, pero ahora por cada píxel, y va a ir renderizando el objeto en la pantalla. Aquí en esta fase entonces podemos aplicar texturas, podemos cambiar colores e inclusive podemos descartar píxeles si es lo que quisiéramos. Y de esta forma podemos construir un shader para poder dibujar lo que queramos en pantalla. Entonces, para clarificar, en la primera fase, que es el Mesh Info, vamos a obtener información importante del objeto, como los UVs, y también vamos a tener información de los vértices. Mientras que los UVs es la información de la textura que nos va a importar, es decir, las coordenadas de una textura. Recordando que esto lo que hace es mapear directamente la textura de un elemento que vamos a tener sobre un objeto. Toda esta información entonces se le debe pasar a nuestro segundo método de los shaders, que lo que va a hacer es ubicar cada uno de los vértices dentro de la pantalla. Suponiendo que tenemos un quad, entonces ubicamos espacialmente cada uno de los vértices. Desde este punto entonces llamamos al Pixel Shader y le pasamos la información de las coordenadas y otra información que nos va a ser de utilidad. Esta información lo que hace es renderizar el objeto en la pantalla. Entonces, si hablamos del quad que estábamos diciendo, podemos renderizar el cuadrado y también le vamos a aplicar la textura. Entonces, con la textura podemos renderizar el objeto en la pantalla y poderlo modificar, por ejemplo, con respecto a una luz. Muy bien. Teniendo clara la teoría, entonces en el siguiente video comenzaremos a crear nuestro propio shader bastante sencillo para poder entender cómo vamos a poder llamar a estas dos funciones y poder dibujar también algo en la pantalla.